Hola a todos y bienvenidos a una nueva sección de Análisis ADP, la entrevista. Y bueno, hoy tenemos a un invitado de Primera División como es Javier Paredes con nosotros. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal estamos? Bueno, tenemos como he dicho, a Javier Paredes que tiene un amplio currículum. Por resumir un poco, ha jugado 7 temporadas en Primera División, si no me equivoco, 154 partidos en total, 107 en Segunda, varios de ellos con el Albacete. Muchos te recordarán de los que están hoy escuchándonos. Y incluso con la selección sub-18 española. Y bueno, ahora mismo, ¿qué estás haciendo? Porque estás retirado futbolísticamente, pero estás haciendo otras cosas. Sí, bueno, esto, como sabéis, pues me dediqué, mientras ejercí mi carrera como deportista, pues a estudiar Derecho. Pues ahora soy abogado, estoy en un despacho pues especializado en Derecho Deportivo, básicamente. Y bueno, nos dedicamos un poco a asesorar a diferentes clubes de primera, segunda, primera ref, jugadores, agentes, bueno, cogiendo un poco de todo. O sea, sí que sigo vinculado al deporte, pero bueno, como siempre digo, un poco más de traje y no de pantalón corto. Genial, genial. Pues mira, ya tenemos algo en común los tres, que hemos estudiado Derecho por lo menos. Y digo los tres porque, bueno, está aquí mi compañero Chema, que le doy paso. Vale, bueno, muy buenas. En primer lugar, muchas gracias por atendernos. Es un placer hablar un rato con un lateral mítico de nuestro fútbol. Y bueno, al hilo de lo que estáis comentando del tema estudios, yo quería preguntarte qué opinas sobre los adolescentes que entran en canteras de equipos profesionales y van compaginando al principio fútbol y estudios y a medida que van avanzando en el fútbol, los estudios los pasan a un segundo plano. ¿Qué opinas y qué les aconsejarías a ellos? Bueno, que es un error, eso ya de base. Yo siempre cuento la misma historia cuando voy generalmente a los colegios a hacer alguna charla, que vale que son niños, que bueno, cuando estamos hablando ya de jugadores que están en una cantera en categorías superiores, ya se intuye que pueden llegar por lo menos, no a vivir toda la vida del fútbol, pero por lo menos que empiezan a ingresar algo de dinero, pero sí que con los chavales, con los niños, digo, oye, ¿cuántos de aquí quieren ser futbolistas? Y levanta la mano todo el mundo. Y alguna vez algún profesor me mira un poco como diciendo, oye, eres un poco, ¿a qué vienes a decir este discurso? Porque digo, mira, pues ninguno de vosotros va a llegar a Primera División. O sea, olvidaros de vuestro sueño de jugar en Primera División porque las estadísticas son así. Yo desde que entré en el Oviedo, que estuve desde Alevines hasta el primer equipo, de todos los jugadores con los que coincidí en todos los equipos y todas las temporadas, podría decir que uno, aparte de mí, que uno bueno, llegó al fútbol profesional y estuvo unos años y puede decir que fue futbolista profesional. El resto, ninguno. Obviamente, si nos vamos a la cantera del Madrid, cuando estuve en el filial, de 20, pues 18, 15 han hecho carrera. Pero tienes que hacer mucha carrera para que una vez que te retires, pues poder, bueno, al final el futbolista se retira con 30, 35 años o ya dejas de ingresar, por así decirlo, grandes cantidades de dinero con 30 años, con lo cual te quedan por lo menos otros 40, 50 años de vida. Y sí que es cierto que se cobran buenos salarios en primera. En segunda, pues son altos salarios, pero no son salarios para poder, Sí, con 35 años, pues empezar a dejar de ingresar. Y luego al final un futbolista es difícil. A mí me pasó cuando me retiré y yo creo que iba preparado, incluso ya me retiré porque ya tenía una opción para poder empezar a trabajar, pero me costó el cambio y me ocurre que todavía pues alguna vez cuando me toca ir a algún sitio me ven con 40 años, entienden que soy un abogado ya de larga trayectoria, con 20 años de experiencia y me vienen chavales que, claro, les veo un poco los currículums y me asombran, me pasan por la derecha. O sea que al final sí que es necesario el seguir formándose porque uno no sabe si vas a llegar, dos no sabes lo que vas a durar, tres si tienes un ritmo de vida alto, luego lo quieres seguir manteniendo Ya. y que por así decirlo, entrenadores hay muchos y casi todos los jugadores dicen, bueno, pues luego soy entrenador. Pero es que el mercado de entrenadores es muy grande y es difícil luego. O sea, lo que es la colocación profesional después de una retirada del fútbol y de un deporte de alto nivel es complicado. Y o te estás formado y estás preparado, si no, pues cada vez lo vas a tener más complicado. sí, a lo mejor hay gente que piensa que solo por haber sido futbolista luego tienes un montón de oportunidades, pero la realidad es esa, que acabas con una edad
y es lo que acabas de decir tú. Y bueno, al hilo de lo que estábamos comentando, ¿tú en qué momento te diste cuenta de que podías vivir de fútbol, por así decirlo, de dedicarte a ello de lleno? Pues, a ver, yo por ejemplo cuando estaba en la cantera del Oviedo, ya cuando yo fui en el Oviedo, fui el primer jugador que con 16 años firmó un contrato profesional, firmó un contrato de, si no me recuerdo, de 7 años creo que era. Cobraba un buen dinero, para un chaval de 16 años era la de Dios, para una persona de 25 pues eran cacahuetes, pero yo ya ahí tenía ese contrato, pero nunca me dio la idea de que iba a llegar al fútbol profesional. Incluso estando ya en el filial, lo veía muy difícil el llegar al primer equipo y ya aparte de llegar al primer equipo de mantenerme. Cierto es que incluso después de pasar al primer equipo y estar jugando, no sé si llevaría 40 partidos con el primer equipo, es cuando me voy al Castilla. Ahí ya sí que ves un poco el decir, bueno, mal lo tengo que hacer si de aquí no me coloco en el fútbol profesional y ya dependerá de mí el aguantarlo. Pero para que veáis un poco, también yo soy muy planificador. Yo estaba en el Madrid y me acuerdo que tenía un coche que me compré con 18 años, que me ayudó mi padre a pagarlo en su momento, un BMW, un 316. Y cuando me fui al Getafe, que firmé un contrato de, si no me confundo, de 3 años ya en primera división, con lo cual, bueno, el salario ya estaba bien. Me compré un BMW 320 de 5 puertas con la idea de, digo, bueno, si esto no me sale muy allá, por lo menos lo que voy a ganar aquí, oye, ya tengo un buen coche para tirar 10 años más. O sea que hasta incluso estando en primera, Sí, sí. decía, bueno, no sé lo que va a durar esto. O sea, está muy bien, tengo un contrato de 3 años, pero además el primer año jugué muy poco y dije, no sé lo que me va a durar. Entonces, luego ya sí, ya te metes en el mundo del fútbol y dices, bueno, pues yo siempre es lo que le digo a muchos jugadores cuando me piden consejo para irse cedidos a un sitio y a otro, le digo, mira, yo que sé, el típico jugador que está en primera y que quiere, el típico chaval que acaba de salir, no, tengo una oferta en segunda, y yo, mira, vete a segunda, juega partidos, hazte ya un nombre reconocido en segunda división, ya vas a tener por lo menos mercado durante 5 años en segunda división. Si te quedas en primera división, por mucho que estés en primera división, si no juegas, la gente se va a olvidar de ti y luego ya te va a costar mucho más colocarse. Entonces, el fútbol profesional es, y más ahora que hay mucho jugador y mucho es, por así decirlo, tanto scouting, hace que las opciones de jugadores sean mucho mayor y es muy difícil. Antes, en el fútbol, yo mis 7 años que estuve en primera, casi los jugadores rotábamos de unos equipos a otros. Había, por así decirlo, 200 jugadores, de los cuales cada año salían 20, se iban ya fuera y entraban otros 20, pero el resto se iban rotando. Ahora te aparece un georgiano, te aparece un no sé qué, viene al Albacete 5, se van 5, que estos 5 se van a Estados Unidos, luego te vienen 4, con lo cual el conseguir mantenerse cada vez es más complicado. También es cierto que te permite, yo fui un jugador que siempre jugó en España, Sí. pero sí que es cierto que esta rotación, pues a jugadores dices, bueno, sí que no es más difícil consagrarse, por así decirlo, en primera o en segunda división, pero también es mucho más fácil irse a jugar a Turquía y a jugar cuando en mi época el jugador que se salía Era de raro. España ya raramente volvía. Y Sí. aquí se está viendo jugadores que se van un año a Qatar y vuelven, que se van un año a Georgia y aparecen en primera división. Esa rotación existe, antes no existía. Y bueno, como has comentado, cuando dejas el Oviedo vas al Castilla. Yo quería preguntarte por esa etapa porque imagino que el Madrid es un club diferente al resto. No sé cómo lo viviste ese tiempo, si tenías excesiva presión o cómo viviste esa etapa en el Castilla. No, presión no. Cierto es que cuando yo llegué, pues el club tenía un objetivo muy claro, que era que teníamos que ascender a segunda división. También es cierto que el potencial que teníamos, pues la presión es que era, entre comillas, lógico que teníamos que subir. El primer año estuvimos a punto de subir, no lo hicimos, y el segundo lo hicimos. Teníamos una plantilla que del 11 titular, 6 casi fueron internacionales por España. Con lo cual esa presión de tener que subir, yo por lo menos no la percibía. Sí que es cierto que el Madrid es otro club, es otra dimensión. Además, a mí me tocó, yo siempre cuento la misma anécdota. Yo firmé el Madrid el mismo día que Beckham. O sea, no sé cuál fue el fichaje más o menos, el mío, el de Beckham. Yo creo que el de Beckham. Y durante esos 2 años yo compartí vestuario, pues claro, pues sí que nada más llegar me subieron al primer equipo a entrenar y compartía vestuario todos los días con Beckham, Ronaldo, Figo, Zidane
Roberto Carlos, Raúl, Una locura. Morientes, que es una locura. Entonces ahí ya ves, dices, bueno, esto. Y lo que ellos movían de por sí, o sea, si ya el Madrid de por sí es una situación especial, en ese momento que era los Tianes y Pavones, todavía era mayor. Y sí, pero sí que es cierto que a lo mejor yo también como lo vivía, como que Lo normalizabas, ¿no? sí, Sí. no, que era raro que estuviese ahí. O sea, decir, bueno, estoy aquí, entre comillas, regalado. O sea, esto me ha llegado. Yo nunca, igual que para mí jugar en el Oviedo, en el primer equipo, sí que era excesiva presión, era mucha presión en el equipo de mi ciudad, que claro, yo sabía que todos los días iba al campo y tenía por lo menos 100 personas que eran conocidas, que eran socios, que los iba a ver durante la semana, y eso te generaba en el Madrid, como llegué allí al filial y de repente me dio el primer equipo, para mí todos los días era un regalo. No, Sí. no tenía la necesidad de decir, hostia, es que tengo que justificar mi fichaje, es que tengo. Yo sabía que, bueno, que iba a ser muy difícil que iba a jugar en Madrid, tenía por delante a Roberto Carlos, o sea, sabía cuál era mi posición. Entonces, cierto es que lo disfruté. Obviamente, cuando te toca jugar, pues juegas con mucha tensión porque espera, que es que me entró una llamada del móvil. Vale, Vale. vale. Y bueno, al hilo de lo que comentas del Madrid, no sé si, porque imagino que aunque tengas la cabeza amueblada y los pies en el suelo, la fama, imagino que al estar en Madrid, a lo mejor notaste un cambio en tu vida o en ese sentido fue más o menos estable. No, yo no. Yo fue muy estable, porque no cambié relativamente nada desde que fui a Madrid, pues incluso ya se vino, la que es ahora mi mujer, se vino conmigo al poco de estar allí, con lo cual seguí haciendo, era la primera vez que salía de casa, que vivía solo. Siempre fui una persona, yo creo que bastante formal, bastante profesional, con lo cual mi día a día era fácil. O sea, ir a entrenar, ir a casa, descansar, estudiar, no me cambió nada. O sea, no, y sí que es cierto que alguna vez cuando te ibas a algún sitio o salías un poco a tomar algo, sabías la repercusión que podías tener. También estamos hablando del Castilla. O sea, una cosa es el Castilla que nosotros podemos conocerlos, pero es que en Madrid hay mucha gente, por así decirlo, mucha gente importante. Nosotros, el jugador de Castilla, sí, o sea, tenía una cierta importancia, un cierto glamour, pero por delante de ti había mucho. Entonces yo no noté nada, seguía siendo además Madrid. Me paraba más la gente o sentía más el tener que comportarme, por así decirlo, en Zaragoza, en Albacete, en Oviedo, que cuando era jugador de Castilla, que me podía conocer toda la gente, pero por Madrid pasabas totalmente desapercibido. Y bueno, después de tu etapa en el Castilla, creo que vas al Getafe y ahí es donde sí que debutas en Primera División, porque en el Madrid no llegas a debutar en partido oficial, me parece. No, sí, en Madrid juego 4 partidos, creo, pero 4 partidos de Copa, Copa. de Copa del Rey. Y sí que ya luego cuando me toca ir, y fui muchas veces convocado en Liga con el Madrid, pero nunca tocó debutar. Y incluso estuve también, en el Madrid estuve a punto de debutar en Champions, pero por esto de Sí, los tenías cupos ficha, ¿no? de. Pero tenías ficha. Pensaban que tenía ficha, tengo camiseta hecha con el logo de la Champions, pero cuando me iba a jugar, que además era un partido que ya estaba el Madrid clasificado, el último partido de liguilla contra el Oporto. Y me acuerdo que Queiroz me dice, oye, que mañana juegas. Y yo todo emocionado, y al día siguiente me dice, no, es que no puedes jugar porque es que no estás en la lista. Porque claro, acaba de llegar del Oviedo y no era canterano a efectos de FIFA y no me pudieron. Pero tengo la camiseta con Bueno, no sé si eran las 9 Champions ellas o las 6, entre pero por lo menos nosotros estamos entrevistando a un jugador de Champions ahora mismo, o sea, eso no, es. no pasa nada. Eso es. Pero sí que mi debut fue en el Getafe, en Montjuic. Salí de extremo izquierdo, además, íbamos ganando. Yo no sé si sería la cuarta, quinta jornada en esa temporada. Y cierto es que esa temporada jugué muy poco. O sea, tampoco fue el año de Pernía, que tuvo la explosión que fue al Mundial, Sí. que metió 12 goles. Que cada vez que tenía un mal partido, dije, bueno, a lo mejor el próximo día me toca jugar. Y de repente te soltaba un pepinazo de esos, metía un gol y dices tú, bueno, pues me voy a seguir en el banquillo. Incluso ese año no llegué a jugar en casa. O sea, todos los partidos que jugué, que no sé, habían sido 5 o 6, eran todos fuera de casa. O sea, que a mí en Getafe el primer año no me conocían. Y que en el Getafe llegas a jugar una final de Copa, ¿no? Y en Sí, el camino hacia la final
os encontráis con el Barça, que es la famosa jugada esa que hace Messi. Sí. ¿La presenciaste en directo o...? ¿De cerca? Sí, muy de cerca. Ese fue el segundo año, que sí que es cierto que yo, como os dije, el primer año no jugué muy poco. Pernía ese año firma y se va al Atlético de Madrid y en teoría pues firman a otro jugador argentino que incluso empezó, el primer partido lo empezó jugando él, tuvo una lesión y ahí entré yo a jugar y a partir de ahí ya ese año jugué todo el año, incluso por así decirlo fue mi mejor temporada como jugador profesional y llegamos a la final de Copa del Rey pasando en semifinales contra el Barça, que nos metieron en el Camp Nou, si no me confundo, fue un 5-3 y no sé si íbamos 3-0 en el descanso y nada más que ir de descanso viene la jugada de Messi, que yo soy, que siempre me viene muy bien, la jugada de Messi, porque a mí cuando lo típico que esto es ahora que ya la gente ya no me pone mucha cara, no, Sí. yo Te juego al metes en fútbol. YouTube y Sí, sí, le fácil, ¿no? digo, tú, no, es que, ostras, perdona, no te conozco y tal. ¿Tú has visto el gol de Messi? Sí, pues el primero que regatea. Entonces ya todo el mundo dice, a ver, Carlos, entonces es muy fácil. El primero que regatea es a mí, el primero y al último casi. Y cierto es que es un gol que pasa a la historia. Yo le tengo mucho cariño. Yo siempre en broma a mucha gente le digo, bueno, dentro de 60 años la gente se seguirá acordando de mí Te va a cuando seguir vea. viendo la cara, sí. Claro, igual que el gol de Ronaldo en Compostela, que vas viendo a los defensas, pues yo dentro de 60 años me veréis por ahí. Siempre me quedo cuando se ríen un poco, decir, vaya gol que es Messi. Y sí, pero es que luego jugamos en casa y a ese Barça de Messi, que es cierto que al Coliseum no vino porque pensaban que, Que yo estaba creo ya que hecho, ¿no? estaba ya hecha, les metimos 4-0. Y pasamos a la final de Copa del Rey y ahí perdimos, ¿no? Perdimos la final de Copa del Rey contra el Sevilla, creo que era de Juan de Ramos, de Canuté, Luis Fabiano. En una final que yo creo que podíamos haber ganado, pero bueno, sí que es cierto que ahí sí que nos pudo la presión de equipo pequeño. Hmm. Bueno, nos has robado las dos siguientes preguntas, porque te iba a preguntar por eso. Pero bueno, tú fuiste titular en ambos partidos, ¿no? Eso sí que lo sé. Sí, en los dos. Y ya tras ese año, creo que ya vas a Zaragoza y allí estás durante 7 años Mm. antes de llegar al Albacete. Si nos quieres resumir un poco cómo valoras tu paso por Zaragoza. 7 años es Sí, complicado resumirlos, pero bueno. sí, es complicado. Sí, pues a ver, te dice, ese año hice una temporada muy buena. Cierto es que jugué Suster me dio una confianza y fue un año que alguna vez veo algunos partidos y digo, "Uf, ni me reconozco viéndome". Y cierto es que pues el Zaragoza ese año es el segundo año de Agapito, que hace una fuerte inversión, pagan por mí y en teoría yo me voy a un equipo que me acuerdo que mi titular en prensa era vengo a un equipo que va a luchar por meterse en Champions, que era la idea del club. El club del primer año con un equipo de mega estrellas, que de Aimar, de Alessandro, Ayala, Oliveira, Milito, Sergio García, Peter Luchín, Alberto Zapater, Carlos Diogo, César Sánchez, o sea, un equipo desciende. Una plantilla, pues a lo mejor algo descompensada, una plantilla que no hace grupo y desciende. Entonces, toda tu idea o tu proyecto además ahí ya como había salido muy buena temporada en el Getafe, estaba preseleccionado para la selección española. Y sí que es cierto que el último partido en la final de Copa del Rey, en el último minuto me lesioné, tuve una lesión gorda de 4 o 5 meses y ahí me frenó un poco el tema de poder ir a la selección. Pero bueno, mi idea era, pues oye, es el siguiente paso y este Zaragoza me va a colocar en puestos de Champions y bueno, ya mi carrera sí ahí podría decir, yo me voy a dedicar a esto y ya Y te olvidas dejo de de, todo. Sí. dejo de estudiar, que ya aquí creo que voy a... Pero bueno, justo pues no desciendes y ahí el Zaragoza entra en un momento que todavía no ha salido. O sea, entra en un momento de crisis económica y a mí me tocó vivir pues cosas muy buenas como son pues ascensos, permanencias, que ahora la gente dice, bueno, ¿cómo se puede el Zaragoza celebrar una permanencia? Pues en aquel momento era el objetivo y lo celebras. Me tocó vivir descensos, me tocó vivir impagos, me tocó vivir ser alabado durante una temporada y ser odiado otra temporada. Luego la llegada de García Pitars, que acabó dinamitando un poco el club. O sea, es una relación, la puedo resumir, yo siempre lo digo, es como el resto de equipos eran tus novias, tus primeras novias, hasta ya es tu mujer con la cual haces tu vida y tienes hijos y tienes los mejores momentos y también tienes grandes discusiones, por así decirlo. Y yo al Zaragoza le guardo un grandísimo cariño
porque yo tengo que decir que al final me hice como jugador y me hice el nombre que futbolísticamente que tengo en Zaragoza y como persona también, porque ha sido el lugar donde más tiempo he estado, donde más cosas me han pasado también, donde me ha tocado un poco lo bueno y lo malo. Y es eso, o sea, ha sido, para resumirlo, ha sido un poco montaña rusa. Temporadas de éxito con temporadas de sufrimiento continuo. Y bueno, cuando ya finalizas tu etapa en Zaragoza, si no me equivoco, en el mercado de invierno de la temporada 2014-2015 llegas al Albacete, que en aquel momento el Albacete era recién ascendido a segunda y estaba en puestos de descenso. ¿Y cómo fueron tus primeras semanas de integración en la ciudad y, bueno, sobre todo en el vestuario? Voy a ser sincero porque como somos amigos, además yo muchas veces lo habremos comentado en privado. Venía de una situación mala, venía de 7 meses, bueno, 9 meses sin jugar. O sea, salí de Zaragoza y en verano andaba yo un poco que casi no me apetecía hacer nada y tampoco me salían cosas interesantes, por así decirlo. Incluso el Albacete en verano había estado interesado y al final me acuerdo que Víctor Moreno había dicho que ya era demasiado veterano para que buscaba gente joven. Luego tuvo que recurrir en el mercado de diciembre a los viejos, que algunas veces servimos para algo. Mi llegada a Albacete fue entre que salí, claro, salía pues dejando a mi familia, todos yendo solo a Albacete. Llegué, me acuerdo, nunca se olvidará, después del partido de Huelva, donde creo que el equipo pierde 4-1. 4-1 o 4-0, no, 0-4, era 4-0, sí, en casa del Huelva, venía en el AVE, lo venía escuchando y ese día pues era el Albacete a menos 10 puntos de la salvación, con 4-0. Me acuerdo que llego a Albacete, sería noviembre, finales de noviembre, Frío. frío, noche cerrada, me vienen a recoger Víctor, que no lo conocía, me lleva a comer a un italiano que estaba por el centro, que de aquella estaba el centro todo levantado, o sea, todas las aceras levantadas. Yo llegué a casa, al hotel, y dije, ay, Dios mío, ¿dónde te has metido? Pero bueno, mañana vamos a entrenar. Y nada más que entro por la puerta, al primero que me encuentro es Antoñito. Yo venía motivado, por así decirlo, y según veo a Antoñito me dice, hombre, el mítico Paredes. Y bueno, ya. Digo, aquí viene el vejestorio. Vamos bien. Y ese día me acuerdo que bajó Garrido al vestuario y pegó un rapapolvo bueno a la plantilla. Los puso tibios. Y claro, yo venía ya de una temporada anterior De donde también había broncas. pasado estas de broncas. Y dije, bueno, chico, ¿tú a dónde vienes? Casi estaba rezando de que me viesen tieso para tener la disculpa de decir, oye, que yo me voy a mi casa y me vuelvo. Esos fueron mis primeros días en Albacete. La plantilla muy bien, me sorprendió mucho al llegar. Sí que es cierto que Luis César me trató muy bien, Víctor, Gorgo, o sea, lo que es el club fue, pero claro, yo estaba un momento casi buscando la disculpa porque echaba mucho de menos a mi familia y la disculpa para irme. Pero cierto es que de repente entré en un equipo muy, muy sano, que vi jugadores muy, muy buenos, que me sorprendía la situación que tenían. También es cierto, me dieron mucho cariño y tenía mucho respeto el vestuario. O sea, no era. La gente me veía como un referente. Al final, ninguno, yo creo que de la que llegué, ninguno había tocado la primera división. Y vean, bueno, pues oye, viene el mítico Paredes, que, como dijo Antoñito, a este vamos a hacerle caso. Y me dieron esa importancia que a lo mejor yo necesitaba, ese cariño, por así decirlo. Y tengo que decir que siempre lo digo, que el año y medio en Albacete fue de los mejores recuerdos futbolísticos del día a día, de entrenar, de ciudad, que tengo, porque venía con muy pocas expectativas y sin embargo salí pues totalmente cambiado de la idea que tenía. Pues ahora que lo dices, al final sí que es verdad lo de que la gente de Albacete, a la gente llega a Albacete llorando y se vuelve llorando también, ¿no? Más o menos es Sí, lo que sí, acabas de contar. Y luego no, también, es que es así. también me he acordado de una cosa que hablamos tú y yo, yo creo que fue el día que te conocí, que me contaste que tú ya habías estado en Albacete porque estuviste con la selección sub-18 y Sí, me gustaría que contaras cuál fue tu primera impresión de Albacete porque creo que estuviste en el Hotel Universidad. No sé si te acuerdas de lo que me sí, 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 contaste. sí, sí, me acuerdo perfectamente. Vinimos a jugar una clasificación, era un partido de ida y vuelta contra Portugal, la clasificación para el europeo, que no sé si empatamos 0-0 en el Belmonte y luego nos metió una embarcada en Portugal,
en una encerrona y ganamos con que vino Torres ese día y no sé si metió 3 goles o algo así. Y estaba en otra universidad y me acuerdo de a su ventana a las 10 y ver todo el ángulo del hotel con la pena, no sé la que lo que sería una cantidad de gente. Ahí había un festival y dije, ¿esto qué es? Era el único recuerdo que tenía Albacete cuando vine, era el Belmonte y la que se montaba alrededor de ese hotel. Y Fíjate. cuando firmé por Albacete, me llevaron a ese hotel. Y cuando estaba yo a este ambiente, no, No era lo ya no mismo, había, ¿no? ya no era lo mismo, ya no era lo mismo. Pues bueno, terminamos hablando un poquito también sobre el Alba. Bueno, cuando llegaste estábamos colistas y el Alba no paraba de encajar goles. Llegaste tú y junto con Pulido hicisteis una buena pareja defensiva. El Alba dejó de encajar y bueno, a la vista estuvo que al final acabó bien la cosa. ¿Puedes decir que caíste de pie después de esa semana que acabas de comentar de adaptación? Puede ser que caíste de Sí, pie sí, esa sí. plantilla, ¿no? Porque Sí, no, te lo digo, o sea, yo vi que me respetaba mucho. O sea, vi eras y el único además, que venía de jugar primera, el equipo era sí, súper y, novato. también bueno, conocéis la personalidad de Luis César, una personalidad muy fuerte. Y cierto es que, claro, yo creo que como venía un poco que me daba igual lo que me podía pasar, por así decirlo, sí que con Luis César, o él, por así decirlo, me utilizó o dijo, bueno, a este le voy a escuchar. Entonces sí que es cierto que yo alguna vez hablando con él, yo veía los entrenamientos, veía un poco el equipo y decía, normal que encajemos goles, es que esto es aquí en esta verbena hay que, yo le decía, a mí me decía, no, yo le decía, mira, yo me acuerdo hablando con Antoñito, decir, tú sube lo que quieras, que me voy a defender, que aquí es defender. Entonces sí que es cierto que conseguí, yo creo que inculcar un poco al equipo y también inculcar incluso al míster de que había que estamos en otro tipo de fútbol, que esto no es segunda B, que hay que atacar, hay que jugar bonito, pero hay que ponerse los machos, hay que hacer presionar, hay que defender, hay que ser intensos y si hay que sacarla del Belmonte, pues se saca, que no hay ningún problema. Y ese traslado de información a lo mejor al entrenador, él la recibió, ayudó también pues a cosas que reclamaba el vestuario que no tenían ese interlocutor a lo mejor con el míster, pues me las decían a mí y como que al yo llegar, como que pude ayudar un poco a que el carácter de plantilla y el entrenador se juntase y funcionase. Luego también es cierto que, bueno, pues llegué el primer partido, fue contra el Lugo que jugué y el equipo gana 3-0. Pues al final eso Sí, todavía te reafirma un poco más en tu posición. Y es que el equipo tenía buenos jugadores. sí, a lo mejor ese día pierdes el partido y la temporada no es la misma. Es Y, y la, que y la temporada no es la misma, es que son momentos. Igual que la temporada siguiente, hay un momento donde es cuando el equipo se cae. Y, y ese año, pues eso, pues los fichajes, eh, esa sensación de que, bueno, que el equipo está creciendo, y cuando a esos jugadores los liberas, pues había buenos peloteros y se acabó la temporada, se acabó con un estado anímico muy grande y con muchas expectativas para el año siguiente. pues mira, Chema, me vas a Y, hacer la última de esta temporada y vamos con este año. Y te preguntamos por este año, que seguro que también lo estás siguiendo. y bueno, a eso voy en tu segundo año en Albacete. Se terminó muy bien la primera temporada y no sé, la gente como que tenía expectativas porque se mantenía el bloque y se sumaron algún fichaje de gente joven. Pero de hecho el equipo empezó bien, si no recuerdo mal, al principio rozó los playoffs, pero al final cogió una mala dinámica. No sé qué crees tú que pudo pasar. Mira, el momento clave de la temporada, que yo no sabría decirte qué jornada es en casa, jugamos contra el Tenerife Que marca y gol creo tú. que marco gol yo. No sé si el primer gol que nos meten también la cago yo. Me acuerdo de algo así, de que me la pegan por encima o algo así. Y que creo que damos 2-3. Yo me acuerdo que ese partido, antes del partido, no sé si fue con Luis Castelo o con algún jugador, le dije, si ganamos hoy, este equipo se mete en playoff. Pero hay que ganar hoy como sea. No se ganó, luego creo que enganchamos una racha mala, el equipo entró un poco en dudas y fuimos a jugar a Romareda. Ya, o sea, ya estábamos en el último tercio de la liga y vamos apurados. Y cierto es que Luis César, que era como era, que su idea, pues de mucho hablar también, dijo, "Oye, hay que cambiar un poco, ya nos están pillando". Yo me acuerdo de ir a jugar a Leganés, que había que salir jugando sí o sí,
y el Leganés de Asier Garitano apretaba mucho. Y yo me acuerdo que la primera parte era cuando más había venido Dani Mayo, que era el primer partido que jugaba, que el pobre casi no podía ni sacarla del área, porque ya sin jugar. Y era sacando la corta y yo creo que nos pasamos 40 minutos que no salimos del área. Y claro, cuando hablamos con el mister, digo, mister, es que esto no puede ser. Y fuimos a jugar a Zaragoza y cambiamos totalmente la forma de jugar. Me acuerdo que la estrategia era sacamos en largo, sacamos a tal persona para que este la deje de cara y Antoñito, que va a estar de extremo derecha, bien abierto, hostiazo a la diagonal a que corra. Y nos salió un partido muy bueno. Estuve yo incluso allí un gol de cabeza que fuera en un córner que fue para matarme y al final nos ganan con un gol en propia puerta de Pulido de un centro de Sergio Gil. Y claro, y ese día ya llegamos al vestuario y ahí es una de las claves que yo se lo dije a Garrido y a todo el mundo. Ya tenía Luis César, tenía la cabeza cortada, ya no iba a continuar. Yo me acuerdo que salí, enganché a Víctor, enganché a Garrido y le dije, no lo echéis. Si de mí depende, no lo echéis, que hoy ha habido algo diferente, hoy el equipo ha jugado bien, hoy hemos sido diferentes. Toma esa decisión y al final el equipo ya ahí se desconectó. Luego vino César y tuvo un trabajo complicado porque el equipo ya, yo creo que Luis César era un líder, por así decirlo, y a pesar de que tenía algunos, pues lo típico, después de 3 años había cierto desgaste, Sí, pero pero sí que la gente confiaba en lo que decían. Y cuando vino pues César Ferrando, ya el equipo yo creo que ya dijo, "Bueno, ya esto está muerto". Entonces ahí fue, yo creo que ahí en su momento la dirección deportiva, o quien fue, yo creo que cometió un error, pero claro, te lo digo yo que jugaba habitualmente y que con Luis César tengo una buena relación, que a lo mejor le preguntas, yo qué sé, no sé quién sería reserva en aquel momento, a Cidoncha, y te diría que lo mejor era que se fuese y que viniese cualquiera menos él. Entonces no soy objetivo. Pero ese año pasó eso. Hubo un momento de la temporada que el equipo, de estar pensando en esto, empezó a mirar para abajo y y luego muchos jugadores acabaron tirando para arriba, pero yo creo que era un equipo excesivamente joven. A lo mejor los jugadores claves que tenían que dar ese paso al frente no lo dieron y yo creo porque les pudo a lo mejor esa presión. se me ataca Pues, con el presente. vale. Bueno, pues centrándonos en el Albacete actual de Rubén Alves, no sé si más o menos lo estás siguiendo. ¿Y qué opinas de ese estilo de juego que tan valiente, tan, bueno, canalla, como dice el míster? ¿Qué opinas y cómo ves al Albacete este año? No, a ver, yo creo que ha hecho una temporada excelsa. La idea del inicio de temporada no era esta, los jugadores de primeras no eran jugadores para cotizados, por así decirlo, de ser jugadores de playoff. A mí ya Rubén lo hizo muy bien en el Lugo, con poco material, por así decirlo. A mí tiene una propuesta que me gusta, porque es alegre, pero no es talibán. Es alegre, pero Ya. el equipo sabe defender. Al final también tienes la defensa son 4 bichos. ¿Te hubiera No, gustado jugar así, a ti? sí, sí, sí. A ver, yo tengo que decir que eso sí, porque disfruté mucho cuando me tocó jugar con Luis César, disfruté mucho, porque era un fútbol que nunca había hecho, un fútbol muy ofensivo y disfruté muchísimo. Yo, al final me tocaron obviamente muchas veces entrenadores entran cosas más defensivos, pero sí que este Alba es un Alba, por así decirlo, muy, muy rápido, muy eléctrico. Es un ritmo muy alto. A lo mejor no jugaría en este Alba por el ritmo excesivamente alto, pero es cierto que es un equipo que sabe defender muy bien y que luego en ataque pues no se anda con rodeos, va. Dice, si puedo ir, voy. Que algunas veces, por ejemplo, en el Alba que me tocó a mí, era muchas veces lo que yo decía, oye, que es que no hay que echar, no, o sea, si se puede, mejor si cuanto antes lleguemos, si podemos atacar a 4, mejor atacar a 4 que a 8. Y yo creo que este Albacete es lo que hace. Él sabe cómo tiene que defender y sabe cómo tiene que atacar. Generalmente es un equipo que yo creo que por eso está arriba, que domina los dos registros. Un equipo de contraataque o un equipo de serpiente, de ir y pum, y picar y volver. Y también ha tenido equipos que se han encerrado y ha sabido jugar. Y es un equipo que sabe jugar, que tiene jugadores para jugar. Y luego son jugadores que también, yo creo, porque no tienen ese reconocimiento todavía y son jugadores que saben que si quieren dar un salto más
en el fútbol no solo vale atacar y jugar bien, sino pues que tiene que defender. Es Manu Fuster, que luego es con el balón que domina, pero es que también Y luego el corre. tío mete y corre. Y eso a lo mejor dentro de 3 años, si evoluciona su carrera y llega a un equipo puntero, diremos, oye, este en defensa no por lo que corría antes. Porque la ambición ya se apaga, porque ya sabes que a ti se te quiere por cómo juegas, no por lo que corres. Entonces ahí es muchas veces lo difícil de los equipos, que ahora mismo en Albacete se ha dado un conjunto de jugadores que están en el momento todos de mucha hambre profesional. Y yo creo que eso es bueno para el playoff. Pues mira, antes de terminar con el test de preguntas que te vamos a hacer, yo te quería preguntar una cosa de, no sé si has notado que desde que abandonaste el Alba, pues ha cambiado mucho el club. Bueno, eso percibimos nosotros desde aquí. Pues no sé si por la propiedad de Skyline, que ya te tocó a ti vivirlo, pero se ha crecido también en torno a masa social. No sé si tú lo percibes desde fuera o es cosa nuestra. A ver, desde fuera es más difícil percibir esos cambios. Cierto es que, a ver, cuando las cosas, el Alba lleva unos años, pues bueno, que tiene temporadas buenas y eso siempre acaba de enganchar. Ves que el equipo o la estructura del club parece que se va profesionalizando. Parece que el Albacete ha recuperado un poco, o la gente de Albacete ha recuperado el orgullo de tener un equipo de fútbol en Liga de Fútbol Profesional, ¿verdad? Porque al final a todos nos gusta ver éxitos, no nos gusta ver miserias. El Albacete había pasado muchos años de siendo un equipo histórico en Segunda B, donde siempre tenías que subir y donde al final, pues como muchos históricos, como el Salamanca, que la gente dice, oye, pues es que yo para esto no vengo. Te metes en un fútbol profesional, te caes un año, subes, sigues en el fútbol profesional, te metes en un playoff, otra temporada te salvas. Al final ha habido mucha vidilla. O sea, ir a Belmonte estos años no ha sido por ejemplo, en Zaragoza es lo que está ocurriendo. O sea, y la gente sigue enganchada. Sí, Pero claro, el Zaragoza ha tenido momentos de playoff, pero hay temporadas donde dices tú, es que yo ya las últimas 10 jornadas paso y la gente se desengancha. Los aficionados, entre es comillas, normal, somos es lo normal. los aficionados somos tan tontos, entre comillas, que te desenganchas, pero llega verano, te ponen una camiseta nueva y te traen a un Sí, yugoslavo que te dicen que es el nuevo Maradona y vas como Y a un tope. no, sin hacerte el abono. Y ya está, hasta el quinto partido ya estás diciendo, oye, el yugoslavo este que se lo lleve. Es así el fútbol. Lo que generas eso sería, con todos mis respetos, el cricket, el hockey o la hípica. Que vas, ¿sabes? Disfrutas, pero no te genera, no te sale del estómago. Sí, yo opino como tú, la verdad, que son dinámicas y hay que aprovechar las buenas para cuando vengan las Eh, malas. Pues nada, para terminar, si te parece bien, te vamos a hacer un test de preguntas. a ver, Eh, Tú responde como quieras, rápido, sin pensártelo mucho, porque seguro que te sale bien. Así que a ver si recuperamos, que se te ha cortado un poquillo la conexión. ¿estoy? Y Sí, ¿no? a ver, ahora creo que sí. sí. Vale. Yo te oigo Bueno, ya bien. empiezo yo. Nombre completo. Javier Paredes Arango, Posición preferida. lateral izquierdo. El mejor momento de tu carrera. El partido así donde más futbolista me he sentido fue la final de Copa del Rey. ¿Y el peor? He tenido es que ser futbolista algunas veces es una putada. Pues yo ahora es una cosa que he aprendido, que las victorias no las disfrutaba mucho y las derrotas me dañaban mucho. Y es que no he tenido la suerte de ser ni del Barça ni del Madrid, entonces realmente he perdido mucho más que ganado. Entonces tengo momentos muy, muy malos. El primer descenso, a lo mejor, del Zaragoza en Mallorca, donde, claro, venías a lo que venías y te vas a segunda división con un equipo que era jodido y fue un shock en la ciudad y bueno, yo estuve casi una semana sin salir de casa por lo que estaba pasando. Descríbete como futbolista con dos adjetivos. Trabajador y, y físico. Eso es bueno. Y regular, diría. Regular en cuanto a rendimiento, o sea, de confianza. Sabes lo que iba a dar. Partido en el que te recuerdes más tenso, más nervioso antes de empezar. Yo creo la final de Copa del Rey. Jugador que más te ha costado marcar. Messi.
Yo creo que no le he quitado una pelota. ¿Y el mejor jugador con el que hayas compartido vestuario? O sea, es que he tenido muchos. Yo creo así, o sea, Ronaldo el presidente del Valladolid, era un espectáculo. Luego Zidane, pues claro, es que estás con Ronaldo con Zidane. Y luego, por ejemplo, de los no conocidos, en el Zaragoza, firmaron el año que yo llegué, firmaron a Matusalén, del Alacho, que y este Yaya Touré le rompió una entrada en el Camp Nou, le cedió la rodilla y ya desapareció esa temporada y ya no jugó más. Pero era un jugadorazo. Si ese jugador no llega a lesionar, a lo mejor este año sí que no hubiésemos descendido porque era un jugadorazo. Pero de los que tal, Ronaldo el Gordo y Mejor entrenador que has tenido. a ver, y mira que lo que es como entrenador, yo como entrenador de que cosas, es mucho Luis, mucho, que me cosas. Mejor entrenador, Schuster, porque fue el mejor rendimiento he tenido. A mí me decía, tú haces esto, o sea, tres cosas, no puedo decir, oye, me ha enseñado a ver el fútbol de manera diferente, sino que la forma de transmitir, la forma de darte confianza. Yo me acuerdo que el día que debuté en Primera División, bueno, salí todo nervioso y tal, y me acuerdo que debuté porque tenía 5 amarillas, o sea, le habían sacado la quinta ese partido. Entonces me llama y me dice, pero tal cual, voy a debutar, hombre, te esperas a lo mejor un mensaje motivacional, te dice, sal ahí, como le hablaba, sal ahí, juega un rato, porque el próximo día juegas de titular. El O sea, en hombre, plan, juega, quítate los nervios del primer partido, que el próximo día vas a tener que jugar. O sea, ya me dijo una semana antes, dice, tú sal ahí, que el próximo día vas a jugar. O sea, arréglatelas. el hombre de hielo, ¿no? Sí, sí, sí. Tu mejor gol. Es que metí pocos, eso es fácil. Esta es fácil, ¿no? Sí, pues yo creo que es que tampoco fueron muy El del allá, Alba, ¿no? el primero del El, Alba del el Tenerife fue primer bueno. alba que le pegó, el de Tenerife es bonito porque la cojo con un centro de Antoñito con la izquierda y la volvió con la derecha. También el que le meto al Huesca desde lejos, que le pegó así un poco, que la gente dice, oye, que Leo Franco era tu amigo y se dejó. Bueno, iba al golpeo bastante endiablado. Pero yo metí uno con el Oviedo, por ejemplo, que fue el único que metí con el Oviedo, contra creo que era, no, el Murcia no, el otro equipo, el Ciudad de Murcia, que la pegué desde casa Dios y además me acuerdo del balón entrar y la pegué tan fuerte que salió de esto que rebota en la red y sale y casi llegó hasta el punto penalti. Le pegué no sé, yo creo que nunca le pegué tan fuerte a la pelota. Yo lo dije, me quedo con esto, pues el primero en profesional, Messi o Cristiano. Messi, pero sin ninguna duda. Y eso ya lo sabía. Un, e- un estadio con el que te quedes, por lo que sea. Hostia, es que hay muchos. O sea, por ejemplo, obviamente le tengo mucho cariño a la Romareda, que es un estadio icónico. Yo siempre, el antiguo Carlos Tartiere, que era donde sí pensaba que quería jugar, pero así los campos que más te impresionan cuando llegas, el Bernabéu, porque el Bernabéu aprieta, y dos estadios que también son muy llamativos, Mestalla, cuando aprieta, aprieta, y el Sánchez Pizjuán es un espectáculo. Una ciudad. Me quedo no voy a distinguir, Oviedo o Zaragoza. ¿Tu mejor recuerdo en el Albacete? ¿Qué puedo decir? Mi mejor recuerdo de Albacete, pues mira, guardo con mucho cariño el grupo que hicimos, por así decirlo, de los que estábamos sin familias y sin parejas, que siempre nos quedábamos a comer ahí en el córner con Alberto. Y entonces me acuerdo de pasar comidas, tardes ahí que te quedas un poco jugando a las cartas. Ahí hicimos una pequeña familia. Eso es algo que he hecho muchísimo de menos. ¿Y tu peor recuerdo en el Alba? Y no vale el día que Pues llegaste. no, pues por ejemplo, el día que se descendió, me dolió porque yo ya tenía claro por temas personales que lo más seguro que no iba a continuar. A lo mejor si nos hubiésemos mantenido en segunda división
intentado tirar un año más, pero lo más seguro es que no me quedaría y me fastidió irme descendiendo al equipo. Me dolió. Pensé que llegué en un momento jodido y creo que hice las cosas bien. Creo que ese año, joder, yo creo que hice buen año, a pesar de que el equipo descendió, pues sinceramente creo que hice buen año. Y te vas con la sensación de haber fallado. De haber fallado y sabiendo que no te vas a quedar. Entonces dices, bueno, parece ser que esto me importa poco cuando era un sitio que me importaba. ¿Tu rincón preferido de Albacete es? Deja de pensar, pues es que por el centro paseaba mucho. Iba, mira, no me acuerdo el nombre. El Asador Concepción. Tengo amigos allí, comía bastante a menudo. Pues yo creo que por ahí me quedaría con el asador porque son recuerdos que tengo de que venían mis padres, venían amigos, con mi mujer, siempre pues de un sitio que cada cierto tiempo me gustaba ir. ¿Tu mejor compañero del vestuario en el Alba fue? Hostia, es que había cada personaje. Por ejemplo, con Diego Benito me lo pasaba muy bien, pero muy, muy, muy bien. Es que ahí teníamos ese grupo del córner, que era Diego Benito, era Cidoncha, estaba Gonzalo, Núñez, eh, ¿quién más andaba por ahí? Antoñito muchas veces venía, Chumbi estuvo los 2 años, ya no me acuerdo, creo que El Chumbi venía primero. mucho, el primero no, luego ya no estuvo. Ese grupo, pero es que, por ejemplo, con Diego es que pienso en Diego Bonito y me entra ya la risa. Era un trozo de pan. Una amistad albaceteña que todavía mantengas a día de hoy. O sea, al que habla con los cascos feos. Eso es. Lo has descrito muy bien. Eh, el plato albaceteño que más echas de menos. Pues recuerdo. ¿Pero cómo se llamaba el sitio? Tomaba un arroz con bagavante muy bueno, pero no te sé decir ahora cómo se llama el sitio. Es que para eso tengo una memoria horrible. Si además sea Luis Castelo, que es otro con los que sigo manteniendo relación, rápidamente me diría el sitio donde era. Pero era un arroz con bagavante que me encantaba. No te sé decir ahora cómo se llama el nombre, ya lo pensaré. Luego nos lo envías. Bueno, creo que la última ya. En el Alba, el jugador que más te sorprendió auténticamente fue. Por ejemplo, y que luego no hizo mucha carrera. O sea, por ejemplo, a mí Moutinho, cada vez que me tocan los entrenamientos marcarlo, tenía una potencia, era una bestia. Y lo veías y entrenando, solo que es cierto que luego llegaban los partidos y algo pinchaba. Pero entrenando es que era un animal, pero un auténtico animal. Regateador. No, regatador, potente, fuerte, le pegaba con las dos. Y es un jugador que luego dices, tú son de estos que dices, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Pero igual que dices, oye, Portu hizo carrera, no sé, ¿no? Cuando llegó Portu, dices, tú, bueno, este corre. Claro, luego corre, pero claro, luego corre, te da intensidad, metió goles. Pero claro, el otro tú le veías unas condiciones que dices, tú, es que tú no estás para. Pero bueno, fue una cosa que yo me di cuenta en Albacete. Cuando llegué vi grandísimos jugadores y pensé, ¿qué hacían todos estos jugadores en segunda B? Pero no, es que Diego Benito era un jugador que jugaba muy bien, tenía un dominio de balón y dices, pero este tío, ¿cómo no puede estar en segunda división? Luego te das cuenta que si con 28, 29 años nunca has tocado el fútbol profesional, entre comillas, y con todo el cariño del mundo, es que tienes una tara de algo, que físicamente no aguantas el ritmo de segunda división, que cada 3 partidos te lesionas, que cuando llega un partido importante desapareces, que se te va la cabeza en mitad de un partido y revientas al equipo, que eres un tío que entrenando no vas, aunque luego en los partidos, entonces vas viendo. Y sí que es cierto que yo muchos jugadores que tuve, sobre todo el primer año, que dije, estos que hacen aquí, luego no hicieron más carrera porque yo creo que tenían, entre comillas, esa tara que es que el fútbol profesional es muy exigente. El fútbol profesional, la parte de condiciones técnicas y físicas, tienes que tener una regularidad, que es lo que te da estar. Y había jugadores que esa regularidad no la aguantaban. Vale, pues bueno, la última, ¿qué tres equipos van a ascender a Primera División? Es que ahora mismo o sea, vamos a poner uno de Albacete, no vamos a decir, depende de los que se metan en playoff, vamos a confiar en que Alba pueda subir.
Y es que entre los otros está la cosa, es que puede ser cualquiera. A mí, fíjate, yo apostaba mucho al inicio de temporada por el Levante, un equipo que me gustaba. Yo entiendo que Granada se va a meter y por cómo está de ritmo y jugando, entiendo que puede ser, aunque sin ver los calendarios, que también deberías mirarlos, A la que Las vez, Las Palmas. Palmas juega o sea, quien Sí, gane ese entonces partido. yo creo que se quedan ese partido y veo más factible, veo mejor equipo a Las Palmas, pero veo un equipo más regular o que sepa jugar ese tipo de partidos a la vez. Sí. Pues nada, hasta aquí la entrevista y bueno, por nuestra parte agradecerte mucho Espero la no presencia. haberos aburrido mucho. Para nada, al final No, no queríamos hacerte perder tiempo, pero has sido tú el que más ha hablado, así que Sí, no, se no, agradece generalmente mucho. me enrollo. Ya que nos ponemos, pues por lo menos hablemos y que la gente pues vea un poco el lado B del fútbol, o la otra cara, por así decirlo. Pues nada, lo dicho, muchas gracias y hasta la próxima.